Hola, hola. Bienvenidos a la Tierra Media, un lugar donde los hobbits disfrutan de banquetes, jardines y fiestas, sin imaginar que todo el mundo cambiaría para siempre. En una pequeña aldea llamada La Comarca vive Bilbo Bolsón, un hobbit peculiar con secretos que nadie sospecha. Así comienza esta aventura con una fiesta muy esperada. Primer libro, capítulo 1, una fiesta muy esperada. Cuando el señor Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños 110º, primero con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. Bilbo era muy rico y muy peculiar, y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. Las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local, y era creencia común, a pesar de todo lo que pudieran decir los viejos, que en la colonia Bolsón Cerrado había muchos túneles atiborrados de tesoros. Como si esto no fuera suficiente para darle fama, el prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba, pero parecía afectarlo muy poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50. A los 99 comenzaron a llamarlo bien conservado, pero inalterado. Hubiese estado más cerca de la verdad. Había muchos que meneaban la cabeza, pensando que eran demasiadas cosas buenas. Parecía injusto que alguien tuviese una juventud eterna y a la vez riquezas inagotables. Tendrá que pagar, decían, no es natural y traerá problemas. Pero tales problemas no habían llegado, y como el señor Bolsón era generoso con su dinero, la mayoría de la gente estaba dispuesta a perdonarle sus rarezas y su buena fortuna. Seguía visitando a sus parientes, excepto, claro está, los Sacovilla Bolsón, y contaba con muchos devotos, admiradores entre los hobbits de familias pobres y poco importantes. Sin embargo, no tuvo amigos íntimos hasta que algunos de sus primos más jóvenes fueron haciéndose adultos. El mayor de sus primos y el favorito de Bilbo era el joven Frodo Bolsón. Cuando Bilbo cumplió 99, adoptó a Frodo como heredero y lo llevó a vivir consigo a Bolsón Cerrado. Las esperanzas de los Sacovilla Bolsón se desvanecieron del todo. Ocurría que Bilbo y Frodo cumplían años el mismo día, el 22 de septiembre. «Será mejor que te vengas a vivir aquí, muchacho», dijo Bilbo un día, «y así podremos celebrar nuestros cumpleaños cómodamente juntos». En aquella época, Frodo estaba todavía en los irresponsables 20 entre la infancia y la mayoría de edad, a los 33. Pasaron 12 años más. Los Bolsón habían dado siempre bulliciosas fiestas de cumpleaños en Bolsón Cerrado. Pero ahora se tenía entendido que algo muy excepcional se planeaba para el otoño. Bilbo cumpliría 111 años, un número bastante curioso y una edad muy respetable para un hobbit. Y Frodo cumpliría 33, un número importante, el de la mayoría de edad. La historia y el carácter del señor Bilbo
fueron de nuevo el tema principal de conversación, y la gente de más edad descubrió que de repente sus recuerdos estaban muy solicitados. Nadie tuvo un público más atento que el viejo Ham Gamgee, conocido comúnmente como el tío. Contaba sus historias en la Mata de Hiedra, una pequeña posada en el camino del agua, y hablaba con cierta autoridad, pues había cuidado el jardín de Bolsón Cerrado durante 40 años y anteriormente había ayudado al viejo Cavada en esas mismas tareas. Ahora que envejecía y se le endurecían las articulaciones, el trabajo estaba a cargo generalmente de su hijo más joven, Sam Gamgee. Tanto el padre como el hijo tenían muy buenas relaciones con Bilbo y Frodo. Vivían en la colina misma, en Bolsón de tirada número 3, justo debajo de Bolsón Cerrado. El señor Bilbo es un caballero hobbit muy bien hablado, como he dicho siempre, declaró el tío. Decía la verdad, pues Bilbo era muy cortés con él y lo llamaba Maestro Hamfast y le consultaba constantemente sobre el crecimiento de las verduras, en materia de tubérculos, especialmente de patatas. Toda la gente de la vecindad, incluido él mismo, consideraba que el tío era la máxima autoridad. ¿Y qué hay de ese Frodo que vive con él?, preguntó el viejo Nogales del Agua. Se apellida Bolsón, pero dicen que es mitad brandigamo. No entiendo por qué un bolsón de Hobbiton ha de buscar esposa en los gamos, donde la gente es tan extraña. Es normal que se vea gente extraña, intervino Papá Dos Pies y el vecino del tío. Si viven en el lado equivocado del río Brandivino, pegados al bosque viejo, un lugar siniestro y tenebroso. Si es cierto, la mitad de lo que se cuenta. Tienes razón, pa, dijo el tío. No es que los brandigamo de los gamos vivan dentro del bosque viejo, pero es gente rara, según parece. Andan haciendo el tonto con botes en ese gran río, y eso no es natural. No me extraña que las cosas salieran mal, pero de cualquier modo, el señor Frodo es un joven hobbit tan agradable como el que más, muy parecido al señor Bilbo, y no solo en el aspecto. Al fin y al cabo, el padre era un bolsón, hobbit decente y respetable. El señor Drogo Bolsón nunca dio mucho de qué hablar, hasta que se ahogó. ¿Se ahogó?, dijeron varias voces. Habían oído antes este y otros rumores más sombrios, naturalmente, pero los hobbits tienen pasión por las historias de familia y estaban dispuestos a oírlo todo de nuevo. Bueno, es lo que dicen, dijo el tío. Verán, el señor Drogo se casó con la pobre señorita Primula Brandigamo. Ella era prima hermana por parte de madre de nuestro señor Bilbo. La madre era la hija menor del viejo Tuk, y el señor Drogo era primo segundo. Así, el señor Frodo es su sobrino segundo por una parte y tercero por la otra, si ustedes me siguen. El señor Drogo estaba pasando una temporada en casa Brandy con el suegro, el viejo señor Gorbadoc, cosa que hacía a menudo después de casarse, pues era de muy buen comer, y la mesa del viejo Gorbadoc estaba siempre bien servida, y se le ocurrió salir a navegar por el Brandivino. Se ahogaron él y su mujer,
El pobre señor Frodo era niño aún. He oído que se fueron al río después de cenar, a la luz de la luna, dijo el viejo nogalés, y que fue el peso de Drogo lo que hizo zozobrar la embarcación. Y yo he oído que ella lo empujó y que él tiró de ella y la arrastró al agua, dijo Arenas, el molinero de Hobbiton. No prestes atención a todo lo que se dice, Arenas, dijo el tío, que no estimaba mucho al molinero. Esas historias de empujones y tirones sobran. Los botes son lo suficientemente traicioneros, ya de por sí, como para inventarse más explicaciones. En todo caso, el señor Frodo quedó huérfano, varado en la orilla, podríamos decir, entre aquellos extraños gamunos, y fue educado, de algún modo, en casa Brandy, una simple conejera, según dicen. El viejo señor Gorbadoc nunca tenía menos de 200 parientes en el lugar. El señor Bilbo se mostró de veras bondadoso cuando trajo al joven a vivir entre gente decente. Pero reconozco que fue un rudo golpe para los Sacovilla Bolsón. Pensaban quedarse con Bolsón cerrado cuando Bilbo desapareció y se lo dio por muerto. Y he aquí que vuelve, los echa y sigue viviendo y viviendo, manteniéndose siempre joven, bendito sea. Y de pronto presenta un heredero con todos los papeles en regla. Los Sacovilla Bolsón nunca volverán a ver Bolsón cerrado por dentro, o al menos así lo esperamos. He oído decir que hay una considerable cantidad de dinero escondida allí, dijo un extranjero, un viajero que venía de Cavada Grande en la Cuaderna del Oeste, y que todo lo alto de esa colina suya está plagado de túneles atestados de cofres con plata, oro y preduscos, por lo que me han dicho. Entonces, ha oído más de lo que yo podría afirmar, respondió el tío. No sé nada de pedruscos. El señor Bilbo es generoso con su dinero y parece no faltarle, pero no sé nada de túneles. Vi al señor Bilbo cuando volvió, unos 60 años atrás, cuando yo era un muchacho. A poco de emplearme como aprendiz, el viejo Cavada, primo de mi padre, me hizo subir a Bolsón cerrado para ayudarlo a evitar que la gente se colara en el jardín y lo pisoteara todo, mientras duraba la subasta. Y he aquí que en medio de todo aparece el señor subiendo la colina, montado en un pony y cargando unas valijas enormes y un par de cofres. No dudo de que esta carga fuera en su mayor parte ese tesoro que él trajo de sitios lejanos, donde hay montañas de oro, según dicen, pero no había tanto como para llenar túneles. Mi muchacho Sam sabrá más acerca de esto, pues allí entra y sale cuando quiere. Las historias de los viejos tiempos le vuelven loco al chico y escucha todos los relatos del señor Bilbo. Ha dado letras con el señor Bilbo, sin ánimo de hacerle ningún daño. Noten ustedes, y espero de veras que no le traiga ningún daño. Elfos y dragones, le digo yo, coles y patatas son más útiles para mí y para ti. No te mezcles en los asuntos de tus superiores o te encontrarás en dificultades demasiado grandes para ti. Le repito constantemente, y podría decir lo mismo a otros, agregó mientras miraba al forastero y al molinero. Pero el tío no convenció a su público. La leyenda de la riqueza de Bilbo estaba ya firmemente grabada en la mente
de las nuevas generaciones de hobbits. Pero es muy probable que él haya seguido aumentando lo que trajo al principio, arguyó el molinero, haciéndose eco de la opinión general. Se va de viaje muy a menudo y mire la gente extranjera que lo visita, enanos que llegan de noche, ese viejo hechicero vagabundo Gandalf y toda esa gente. Usted puede decir lo que quiera, tío, pero Bolsón Cerrado es un lugar extraño y su gente más extraña aún. Y usted también puede decir lo que quiera, aunque de esto sabe tan poco como de cuestiones de botes, señor Arenas, replicó el tío, a quien el molinero le resultaba más antipático que de costumbre. Si eso es ser extraño, entonces no nos vendría mal más cosas extrañas por aquí. Hay alguien no muy lejos de aquí que no ofrecería un vaso de cerveza a un amigo, aunque viviese en una cueva forrada de oro. Pero en Bolsón Cerrado las cosas se hacen bien. Nuestro Sam dice que todos serán invitados a la fiesta y que habrá regalos. No lo dude, regalos para todos y en este mismo mes. Ese mismo mes era septiembre, un septiembre tan hermoso como se pudiera pedir. 1 o 2 días más tarde se extendió el rumor, probablemente iniciado por Sam, que estaba bien informado, de que habría fuegos artificiales como no se habían visto en la comarca durante casi un siglo, desde la muerte del viejo Tuc. Los días se sucedían y el día se acercaba. Una tarde, un carro abierto de aspecto extraño, cargado de bultos igual de extraños, entró en Hobbiton y subió laboriosamente la colina hasta Bolsón Cerrado. Los hobbits lo miraron asombrados, desde el umbral de sus puertas a la luz de las lámparas. La gente que manejaba el carro era extranjera, unos enanos encapuchados de largas barbas que entonaban extrañas canciones. Algunos de ellos se quedaron en Bolsón Cerrado. Hacia fines de la segunda semana de septiembre, un carro que venía del camino del puente del Brandivino entró en Del Agua en pleno día. Lo conducía un viejo en solitario. Llevaba un alto y puntiagudo sombrero azul, un largo manto gris y una bufanda plateada. Tenía una larga barba blanca y cejas espesas que le asomaban por debajo del ala del sombrero. Unos niñitos hobbits corrieron detrás del carro a través de todo Hobbiton, colina arriba. Llevaba una carga de fuegos artificiales, tal como lo imaginaban. Frente a la puerta principal de la casa de Bilbo, el viejo comenzó a descargar. Eran grandes paquetes de fuegos artificiales de muchas clases y formas, todos marcados con una gran G roja y la runa élfica. Era la marca de Gandalf, naturalmente, y el viejo era Gandalf el mago, famoso en la comarca, principalmente por su habilidad con los fuegos, el humo y las luces. La verdadera ocupación de Gandalf era mucho más difícil y peligrosa, pero el pueblo de la comarca no lo sabía. Para ellos, Gandalf no era más que una de las atracciones de la fiesta. De ahí la excitación de los niños hobbits. La G es de grande, gritaban, y el viejo sonreía. Lo conocían de vista, aunque solo aparecía en Hobbiton ocasionalmente y nunca se detenía mucho tiempo. Pero ni ellos ni nadie
excepto los más viejos de los más viejos, habían visto sus fuegos artificiales, que ya pertenecían a un pasado legendario. Cuando el viejo, ayudado por Bilbo y algunos enanos, terminó de descargar, Bilbo repartió unas monedas, pero ningún petardo, ningún buscapié ante la decepción de los espectadores. «Y ahora, fuera», dijo Gandalf. «Tendréis de sobra a su debido tiempo». Desapareció en el interior de la casa junto a Bilbo y la puerta se cerró. Los niños hobbits se quedaron un rato mirando la puerta en vano y se alejaron con la sensación de que el día de la fiesta no llegaría nunca. Bilbo y Gandalf estaban sentados en una pequeña habitación de bolsón cerrado, frente a una ventana abierta que miraba al oeste sobre el jardín. La tarde era clara y serena. Las flores brillaban rojas y doradas. Bocas de dragón, girasoles y capuchinas cubrían los muros poblados de hierba y se asomaban a las ventanas redondas. «Qué hermoso luce tu jardín», dijo Gandalf. «Sí», respondió Bilbo, «le tengo mucho cariño, lo mismo que a toda la vieja comarca, pero creo que necesito unas vacaciones». «¿Quieres decir que seguirás adelante con tu plan?» «Así es, me decidí hace meses y no he cambiado de parecer». «Muy bien, no es necesario decir nada más. Sigue con tu plan. Me refiero a tu plan completo, y creo que dará buenos resultados para ti y para todos nosotros». «Así lo espero. De cualquier modo, quiero divertirme el jueves y hacer mi pequeña broma. No sé si alguien se reirá», dijo Gandalf negando con la cabeza. «Veremos», respondió Bilbo. Al día siguiente, más y más carros subieron por la colina. Hubo sin duda alguna queja a propósito de esta falta del comercio local, pero esa misma semana, Bolsón Cerrado empezó a emitir pedidos de toda clase de provisiones, mercancías y costosos manjares que pudieran obtenerse en Hobbiton, del agua o cualquier otro lugar de la vecindad. La gente se entusiasmó, comenzó a contar los días en el calendario mientras esperaba ansiosamente al cartero, deseando que le llevara una invitación. Muy pronto, las invitaciones comenzaron a salir a raudales y la oficina de correos de Hobbiton quedó inundada y la de Del Agua abrumada, y hubo que contratar a carteros voluntarios. Una constante riada de carteros trepó por la colina llevando cientos de corteses variantes de «Gracias, iré con mucho gusto». En la entrada de Bolsón Cerrado apareció un cartel que decía «Prohibida la entrada excepto por asuntos de la fiesta». Aún aquellos que se ocupaban o pretendían ocuparse de asuntos de la fiesta, raras veces se le permitió la entrada. Bilbo trabajaba, escribiendo invitaciones, registrando respuestas, envolviendo regalos y haciendo algunos preparativos privados. Había permanecido oculto desde la llegada de Gandalf. Una mañana, los hobbits despertaron y vieron que el gran prado que se extendía al sur de la puerta principal de Bilbo estaba cubierto con cuerdas y estacas para tiendas y pabellones. Se había abierto una entrada especial en la cuesta junto al camino, y se habían construido allí unos escalones anchos y una gran puerta blanca.
Las 3 familias hobbits de Bolsón de Tirada en el terreno lindero estaban muy interesadas y eran enviadas para todos. El tío Gamgee hasta dejó de aparentar que trabajaba en el jardín. Los pabellones comenzaron a elevarse. Había uno particularmente amplio, tan grande que el árbol que crecía en el terreno cabía dentro, y se erguía orgullosamente a un lado. A la cabecera de la mesa principal se colgaron linternas en todas las ramas, y había algo aún más prometedor para la mentalidad hobbit. Se levantó una enorme cocina al aire en la esquina norte del campo. Un ejército de cocineros procedentes de todas las posadas y casas de comidas de muchas familias a la redonda llegó para ayudar a los enanos y a todos los curiosos personajes que estaban acuartelados en Bolsón Cerrado. La excitación llegó a su punto culminante. De pronto, el cielo se nubló. Esto ocurrió el miércoles, víspera de la fiesta. La ansiedad era intensa. Amaneció el esperado jueves 22 de septiembre. El sol se levantó. Las nubes desaparecieron. Se enarbolaron las banderas y la diversión comenzó. Bilbo Bolsón la llamaba una fiesta, pero era en realidad una variante de entrenamientos combinados. Prácticamente todos los que vivían cerca habían sido invitados. Muy pocos fueron omitidos por error, pero esto no tuvo importancia, pues acudieron de todos modos. Además, había sido invitada mucha gente de otras partes de la comarca y hasta unos pocos de más allá de las fronteras. Bilbo recibía a los invitados y acompañantes en persona junto a la nueva Puerta Blanca. Repartió regalos a todos y diversos. Estos últimos eran los que salían al fondo del campo y volvían a entrar por la puerta principal. Los hobbits, cuando cumplían años, hacían regalos a los demás. Regalos no muy caros. En verdad, en Hobbiton y en Del Agua, todos los días del año eran el cumpleaños de alguien, y por lo tanto, todo hobbit tenía una oportunidad segura de recibir un regalo al menos una vez por semana. Nunca se cansaban de los regalos. En esta ocasión, los regalos fueron desacostumbradamente buenos. Los niños hobbits estaban tan excitados que por un rato casi se olvidaron de comer. Había juguetes nunca vistos, todos hermosos y algunos evidentemente mágicos. Muchos de ellos habían sido encargados un año antes y los habían traído de la montaña y de valle, y eran piezas auténticas fabricadas por enanos. Cuando todos los invitados hubieron sido recibidos y finalmente estuvieron dentro del recinto, hubo canciones, danzas, música, juegos y naturalmente comida y bebida. Había 3 comidas oficiales: almuerzo, merienda y cena. Pero el almuerzo y la merienda se distinguieron principalmente por el hecho de que entonces todos los invitados estaban sentados y comían juntos. En otros momentos, simplemente había mucha gente que comía y bebía sin interrupción, desde las 11 de la mañana hasta las 6:30, hora en que comenzaron los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales eran de Gandalf. No solo los había traído, sino que los había inventado y fabricado, y él mismo
encendió los más espectaculares, las piezas fijas y los cohetes que volaban. Hubo también una generosa distribución de buscapiés, petardos, latigazos, estrellitas, antorchas, velas de enano, fuentes élficas, trasgos ladradores y truenos, todos soberbios. El arte de Gandalf progresaba con los años. Hubo cohetes como un vuelo de pájaros centellantes, de dulces voces. Hubo árboles verdes con troncos de humo oscuro, cuyas hojas se abrían súbitamente en un completo despliegue primaveral. De las ramas brillantes caían flores resplandecientes sobre los hobbits maravillados y desaparecían dejando un suave aroma en el instante mismo en que ya iban a tocar los rostros vueltos hacia arriba. Hubo fuentes de mariposas que volaban entre los árboles, columnas de fuegos coloreados que se elevaban, transformándose en águilas o barcos de vela, o una bandada de cisnes volando. Hubo una tormenta con relámpagos rojos y un chubasco de lluvia amarilla, y un bosque de lanzas plateadas que de repente despegaron con alaridos de batalla y cayeron en el agua, siseando como un centenar de serpientes enardecidas. También hubo una última sorpresa dedicada a Bilbo, que dejó atónitos a los hobbits, como lo deseaba Gandalf, claro. Las luces se apagaron. Una gran humareada subió en el aire, tomando la forma de una montaña lejana que comenzó a fulgurar en la cima, vomitando llamas escarlatas y verdes. Y de esas llamas salió volando un dragón rojo y dorado, no de tamaño real, pero sí de aspecto terriblemente realista. Le brotaba fuego de la boca y le relampagueaban los ojos. Se oyó un rugido y el dragón pasó 3 veces como una exhalación sobre las cabezas de la multitud. Todos se agacharon y muchos cayeron de bruces. El dragón pasó por encima de ellos como un tren expreso, dio un salto mortal y estalló sobre del agua con un estruendo ensordecedor. La señal para la cena, dijo Bilbo. El susto y la alarma se disiparon inmediatamente y los postrados hobbits se incorporaron de un salto. Hubo una espléndida cena para todos, excepto los invitados a la cena especial de la familia, que sirvió en un pabellón donde estaba el árbol. Las invitaciones se habían limitado a 12 docenas, un número que los hobbits llamaban una gruesa, aunque el término no se considerara apropiado en referencia a personas. Y los invitados fueron seleccionados entre todas las familias a la que Bilbo y Frodo estaban unidos por lazos de parentesco, aparte de unos pocos amigos especiales como Gandalf. Se incluyeron muchos niños hobbits con el permiso de las familias, pues los hobbits no daban mucha importancia a la necesidad de acostar temprano a los niños y los sentaban a la mesa junto con los mayores, sobre todo si había una oportunidad de conseguirles una comida gratis. Hacían falta muchas vituallas para criar a los niños hobbits. Había muchos de los Bolsón y de los Bofin, también de los Tug y los Brandigamo, varios de los Cavada, pariente de la abuela de Bilbo Bolsón, y varios Redondo, relacionados con el abuelo Tug, y una selección
de los Madriguera, Bolger, Ciñatiesa, Tejonera, Tallabuena, Corneta y Ganapié. Algunos solo eran parientes lejanos de Bilbo y otros apenas habían estado alguna vez en Hobbiton, pues vivían en rincones remotos de la comarca. Los Sacobilla Bolsón no habían sido olvidados. Estaban presentes Otto y su esposa Lobelia. Le tenían antipatía a Bilbo y detestaban a Frodo, pero les pareció que no era posible rechazar una invitación escrita con tinta dorada en una magnífica tarjeta. Además, su primo Bilbo se había especializado en la buena cocina durante muchos años y los manjares de su mesa tenían mucha fama. Los 144 invitados, sin excepción, esperaban un banquete agradable, aunque temían el discurso del anfitrión después de la cena. Bilbo tendía a insertar fragmentos de algo que él llamaba poesía, y algunas veces, después de una copa o dos, aludía a las absurdas aventuras de su misterioso viaje. Los invitados no quedaron decepcionados. El banquete fue muy agradable. De hecho, un entretenimiento fascinante, rico, abundante, variado y prolongado. En toda la región, la adquisición de provisiones fue prácticamente nula durante la semana siguiente. Pero eso no importaba, pues Bilbo había agotado las reservas de la mayoría de las tiendas, bodegas y almacenes en muchas millas a la redonda. Cuando el banquete estaba terminando, más o menos, llegó el discurso. Sin embargo, a esas alturas, la mayor parte de los invitados se encontraba de un humor tolerante, en ese delicioso estado en que se rellenaban los últimos recovecos, como ellos decían. Estaban sorbiendo ahora sus bebidas favoritas y saboreando sus manjares predilectos, y ya no tenían nada que temer. Por lo tanto, estaban preparados para escuchar cualquier cosa y aplaudir en todas las pausas. Mi querido pueblo, comenzó Bilbo, levantándose de su silla. Atención, atención, gritaron todos a coro, al parecer poco dispuestos a cumplir lo que ellos mismos aconsejaban. Bilbo dejó su lugar y se subió a una silla bajo el árbol iluminado. La luz de las lámparas le caía sobre la cara radiante. En el chaleco de seda resplandecían unos botones dorados. Todos podían verlo de pie, agitando una mano en el aire y con la otra metida en el bolsillo del pantalón. Mis queridos Bolsón y Bofin, comenzó nuevamente, y mis queridos Tuk y Bolger, y Brandigamo, y Cavada, y Redondo, y Madriguera, y Corneta, y Bolger, Ciñatiesa, Tallabuena, Tejonera y Ganapié. Ganapiés, gritó un viejo hobbit desde el fondo del pabellón. Su apellido, naturalmente, era Ganapié, y se lo había ganado sus pies, que había puesto sobre la mesa. Eran grandes y excepcionalmente velludos. Ganapié, repitió Bilbo. También mis buenos Sacobilla Bolsón, a quienes doy por fin la bienvenida a Bolsón Cerrado. Hoy es mi cumpleaños 111º. Tengo 111 años. ¡Hurra! ¡Hurra! Por muchos años, gritaron los hobbits, golpeando alegremente sobre las mesas. Bilbo estaba magnífico. Ese
era el tipo de discurso que les gustaba, corto y obvio. Deseo que lo estén pasando tan bien como yo, dijo Bilbo. Se oyeron aplausos ensordecedores y gritos de sí, ruido de trompetas y cuernos, pitos y flautas y otros instrumentos musicales. Había muchos niños hobbits, como se ha dicho, e hicieron reventar cientos de petardos musicales. Casi todos traían estampada la marca de valle, lo que no significaba mucho para la mayoría de los hobbits, aunque todos estaban de acuerdo en que eran petardos maravillosos. Dentro de los petardos venían unos instrumentos pequeños, pero de fabricación perfecta y sonidos encantadores. De hecho, en un rincón, algunos de los jóvenes Tug y Brandigamo, pensando que el tío Bilbo había terminado, improvisaron una orquesta y se pusieron a tocar una alegre pieza bailable. El señor Everardo Tug y la señorita Melilot Brandigamo se subieron a una mesa y, llevando unas campanitas en las manos, comenzaron a bailar el anillo de la azada, una bonita danza, aunque algo vigorosa. Pero Bilbo no había terminado. Arrebatándole la corneta a un niño que estaba cerca, se la llevó a la boca y sopló 3 veces con fuerza. El ruido se calmó. «No les distraeré mucho tiempo», gritó Bilbo entre aplausos. «Los he reunido a todos con un propósito». Algo en el tono de Bilbo impresionó entonces a los hobbits. Se hizo casi el silencio. 1 o 2 Tug alzaron las orejas. En realidad, con 3 propósitos. En primer lugar, para poder decirles que los quiero inmensamente y que 111 años son demasiado pocos entre hobbits tan excelentes y admirables. Tremendo estallido de aprobación. No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y quiero a menos de la mitad de ustedes la mitad de lo que se merecen. Esto fue inesperado y bastante difícil. Se oyeron algunos aplausos aislados, pero la mayoría se quedó callada, tratando de descifrar las palabras de Bilbo y viendo si podía entenderlas como un cumplido. En segundo lugar, para celebrar mi cumpleaños, nuevos aplausos. Tendría que decir nuestro cumpleaños, pues es también el cumpleaños de mi sobrino y heredero Frodo. Hoy entra en la mayoría de edad y toma posesión de la herencia. Se volvieron a escuchar algunos aplausos superficiales de los mayores y algunos gritos altos de «Frodo, Frodo, viva el viejo Frodo» de los más jóvenes. Los Sacobilla Bolsón fruncieron el ceño y se preguntaron qué habría querido decir Bilbo con las palabras «posesión de la herencia». Prosiguió Bilbo. «Juntos sumamos 144 años. El número de ustedes fue elegido para corresponder a este notable total. Una gruesa, si se me permite la expresión». Ningún aplauso hubo. Aquello resultaba ridículo. Muchos de los invitados, especialmente los Sacobilla Bolsón, se sintieron insultados, entendiendo que se los había invitado solo para completar un número, como mercaderías en un paquete. Así que una gruesa, qué expresión tan vulgar, prosiguió Bilbo. También es, si se me permiten que me refiera a la historia antigua,
el aniversario de mi llegada en Tonel a Esgaroth, en Lago Largo, aunque en aquella ocasión olvidé por completo que era mi cumpleaños. Solo tenía 51. Entonces, y cumplir años no me parecía tan importante. El banquete fue espléndido, en todo caso, aunque recuerdo que yo estaba muy acatarrado y solo pude decir mucha gracia. Ahora les digo más correctamente, muchas gracias por asistir a mi pequeña fiesta. Hubo un silencio obstinado. Todos temían la inminencia de alguna canción o algún poema y estaban empezando a aburrirse, porque no podía terminar de hablar y dejarlos beber a su salud. Pero Bilbo ni cantó ni recitó. Hizo una breve pausa y siguió. En tercer lugar, y finalmente, quiero anunciar algo. Pronunció la última parte en voz tan alta y tan repentinamente que quienes todavía podían se incorporaron enseguida en sus sillas. Lamento anunciarles que, aunque 111 años es tiempo demasiado breve para vivir entre ustedes, como ya he dicho, esto es el fin. Me voy, me despido. Ahora, adiós. Bilbo bajó de la silla y desapareció. Hubo un fogonazo enceguecedor y todos los invitados parpadearon. Y cuando abrieron de nuevo los ojos, Bilbo ya no estaba. 144 hobbits miraron boquiabiertos y sin habla. El viejo Odo Ganapié quitó los pies de encima de la mesa y pateó el suelo. Siguió un silencio mortal, hasta que de pronto, después de unos profundos suspiros, todos los Bolsón, Bofin, Tug, Brandigamo, Cavada, Redondo, Madriguera, Bolger, Ciñatiesa, Tejonera, Tallabuena, Corneta y Ganapié comenzaron a hablar al mismo tiempo. La mayoría estuvo de acuerdo en que la broma había sido de muy mal gusto y necesitaban más comida y bebida para curarse de la impresión y el mal rato. Está loco, siempre lo dije. Fue quizá la expresión está loco, siempre lo dije. Fue quizá el comentario más popular. Hasta los Tug pensaron que la conducta de Bilbo había sido absurda, y casi todos dieron por sentado que la desaparición no era más que una travesura ridícula. Pero el viejo Rory Brandigamo no estaba tan seguro. Ni la edad ni la gran comilona le había nublado la razón, y le dijo a su nuera Esmeralda: en todo esto hay algo sospechoso, querida. Yo creo que el loco Bolsón ha vuelto a marcharse. Viejo tonto. Pero, ¿para qué preocuparnos si no se ha llevado las vituallas? Llamó a voces a Frodo para que ordenase servir más vino. Frodo era el único de los presentes que no había dicho nada. Durante un tiempo permaneció en silencio, junto a la silla vacía de Bilbo, ignorando todas las preguntas y conjeturas. Se había divertido con la broma, naturalmente, aunque estaba prevenido. Le había costado contener la risa ante la sorpresa indignada de los invitados, pero al mismo tiempo se sentía perturbado de veras. Descubría de pronto que amaba tiernamente al viejo hobbit. La mayor parte de los invitados continuó bebiendo, comiendo y discutiendo las excentricidades presentes y pasadas de Bilbo Bolsón.
Pero los Sacobilla Bolsón se fueron enseguida, furiosos. Frodo ya no quiso saber nada de la fiesta. Ordenó servir más vino. Se puso de pie, vació la copa en silencio, a la salud de Bilbo, y se marchó sigilosamente del pabellón. En cuanto a Bilbo Bolsón, mientras pronunciaba el discurso, no dejaba de juguetear con el anillo de oro que tenía en el bolsillo. El anillo mágico que había guardado en secreto tantos años. Cuando bajó de la silla, se deslizó el anillo en el dedo, y ningún hobbit volvió a verlo en Hobbiton.